Buenos días nuevamente. Mi nombre es Alejandra Gami, soy Key Account Manager por parte de LPM en Avery Dennison. Y bueno, en nombre de la compañía les queremos agradecer a todos ustedes su participación el día de hoy al webinar de respaldos. Como parte de las acciones que estamos tomando para continuar con el abastecimiento de suministros y también mitigar un poco la parte de escasez global en materias primas derivadas de la huelga de UPM, durante el mes de marzo iniciamos con algunas transiciones en liners de la SIN hacia la línea SuperValue USB, que es prácticamente para todos los materiales thermal transfer, cuchés y térmicos directos, que seguramente pues ustedes ya están muy bien enterados de esta situación. En Avery Dennison estamos conscientes de lo que implica este cambio de respaldos en las aplicaciones y es por eso que junto con el apoyo de Rotometric hemos organizado este webinar que esperamos sea de su utilidad y que pueda sacar mucho provecho de este seminario. A continuación, vamos a presentar a los expositores por parte de Avery Dennison. Aquí contamos con la presencia y la experiencia de Bruno Ochoa, nuestro Product Manager en México para Andean. Juan Ocampo, Technical Sales Support Manager. Y por parte de Rotometrics, nos acompaña Raúl Hernández, asesor de servicio al cliente en México. Jackie Ramos, Technical Sales Manager. Y Marco Silva, que es gerente general. Les comento también que durante la sesión pueden enviar sus preguntas a la parte inferior que tienen en la pantalla con el símbolo de Q&A. Ahí pueden ustedes colocar todas sus preguntas. Durante el transcurso de la reunión las vamos a ir revisando para que al final podamos exponerlas al equipo y puedan responderlas de la mejor forma. Y bueno, sin más por el momento, los dejo en muy buenas manos, en manos de Bruno Ochoa. Adelante, Bruno. Muchas gracias, Ale, y gracias a todos por darnos este tiempo durante su llamada para poder hablar de este tema. Entonces, arrancando en tema, primero queríamos hacer una pequeña pausa, ¿no? Y para aquellos probablemente que son nuevos y que recién se están incorporando con nosotros al webinar, hablar un poquito de Avery Dennison. Somos una compañía, una empresa global. Nuestra sede está en el norte de Estados Unidos, en Mentor, Ohio. Tenemos operaciones prácticamente en más de 50 países, lo cual habla de una presencia global, empleando a más de 36,000 personas. Haciendo un corte, por ejemplo, para dimensionar el tamaño de la compañía, justo al cierre del 2021 reportamos alrededor de 8.4 billones de ventas en dólares, lo cual representa pues una cifra importante, considerando que esto nos permite figurar dentro del ranking 500 de Fortune, lo cual pues es una característica importante porque son certificaciones que tiene la compañía. Hablando también un poquito de nuestras unidades de negocio, las tenemos segmentadas principalmente en 3 rubros, siendo el de Label and Graphics Materials el que representa el mayor porcentaje de nuestras ventas, seguido del negocio de RBIS, donde podemos estar hablando de soluciones con un poquito más de tecnología, hablando de frecuencias de radio e información en el Internet de las cosas, y finalmente el negocio que tiene que ver con el donde en la parte inferior pueden estar dimensionando el rubro que representa cada uno de estos 3 unidades de negocio para la compañía. Ahora bien, está generando pues un poquito más de volatilidad en el mercado, lo cual se ve agraviado precisamente por temas logísticos. Están subiendo los costos de la energía y evidentemente esto genera un efecto multiplicador donde no solamente se ve el impacto directo en el costo del combustible, sino que esto está provocando también aumentos generalizados en el tema de precios también del resto de los proveedores. Ahí les estamos mencionando también que todos estos comunicados los estamos detallando con mayor profundidad. Simplemente la intención en estos minutos era mostrarles un panorama general acerca de los desafíos que estamos viviendo actualmente. Ahora bien, como plan de acción, también es importante comentarles la serie de pasos o cosas que estamos haciendo para tratar de mitigar estos impactos. Entonces, como primer punto, quisimos señalar la importancia de mantener un canal de comunicación abierto con ustedes, que puede ser desde un comunicado formal, que cada vez que consideramos oportuno hacer una mención, lo estamos emitiendo, o bien esa comunicación directa que pueden tener con el equipo
extendido, no solo de Avery Dennison, sino también de nuestros colaboradores. Producto de que la volatilidad tiene repercusiones globales y que las noticias suceden prácticamente día con día, nuestro compromiso es mantener este seguimiento y actualización de manera semanal, de tal forma que cualquier cambio que veamos en el mercado pueda ser compartido con ustedes a la brevedad. También buscando como un tercer punto, darle rienda suelta a esta solución, estamos buscando activamente nuevos proveedores, lo cual nos permite reaccionar de una manera más rápida y favorecer la consecución del negocio, lo cual va de la mano con el siguiente punto, que es contar con esta red de soporte que al ser una empresa global, como les estaba mencionando anteriormente, nos permite apoyarnos entre subsidiarias y buscar de la mejor forma continuar con las actividades. Siguiendo muy de la mano de este punto, hablamos del respaldo de un equipo de expertos que continuamente nos permite estar evaluando no solo a los proveedores, sino también la calidad de los materiales, lo cual nos permita reaccionar de una manera oportuna, pero también correcta. Y esto nos lleva al diseño de planes de contingencia, que uno de ellos precisamente es el que estaremos hablando durante esta sesión. Gracias. Ahora estaríamos entonces entrando ya propiamente en materia de este plan de acción que nosotros le llamamos la línea Super Value, y esto permite ofrecer productos que tienen un alto nivel de calidad. No se trata solamente de responder rápido, sino se trata de responder manteniendo los estándares de calidad que sí somos parte de Avery Dennison y que compartimos con ustedes, lo cual nos permite trabajar con una red de proveedores que ya han sido aprobados y que mantienen los estándares que nosotros como compañía solicitamos. Es por ello que nos sentimos cómodos en poder hacer la reintroducción de esta línea que previamente ya había estado en el mercado vigente y que por ello consideramos es vital para nosotros poder reactivarla, lo cual nos va a permitir asegurar el abasto en las materias primas y, en última instancia, la continuación de las actividades comerciales, que es uno de los principales puntos que estamos buscando mantener, lo cual entonces permitirá estar conviviendo, específicamente hablando de liners, con estas tres vertientes que les estamos mostrando en la diapositiva, donde estaremos canalizando un poco más del volumen hacia la última que estamos viendo, que consideramos la Super Value. Hasta ahora eso sería todo de mi parte y con mucho gusto doy plan a que ahora pueda continuar con la llamada Juan. Gracias a todos. Muchas gracias, Bruno. Entonces, gracias a todos de antemano por la presencia. Nuevamente me presento, soy Juan Ocampo, soy el responsable de soporte técnico para Avery Dennison en México. Y les voy a compartir en este momento lo que son los retos técnicos que se tienen. Porque es importante tener en cuenta esta parte, es, lógicamente, cuando se presentan cambios, cuando se presenta algún tipo de modificación en las estructuras que se tienen, pues lógicamente va a generar dentro de los clientes, ustedes convertidores o los usuarios finales, algunas inquietudes respecto a si vamos a enfrentar algún reto en nuestra conversión o en el manejo del material por parte de los clientes que tengamos que tener en cuenta. Entonces, para eso estamos aquí en este momento. Quiero partir inicialmente la parte técnica con este comentario, y este comentario se remite a que primero tenemos que o tener la claridad de que históricamente se han tenido variaciones en los calibres de respaldos, no solamente dentro de las mismas líneas que manejamos nosotros como marca, sino también que cuando comparamos un material nuestro y buscamos el mismo en el competidor, vemos que también hay variaciones en los calibres. Entonces, la primera premisa que debemos tener en cuenta es que no es una situación que sea nueva, sino que es una situación que en este momento nos está marcando una información un poco más abrupta e inmediata, pero durante toda la historia siempre hemos tenido o nos hemos enfrentado como convertidores a este tipo de situaciones. No obstante esto, encontramos que los clientes siempre nos hacen la pregunta, bueno, ¿los troqueles actuales me van a cortar adecuadamente con el nuevo material, con este respaldo más delgado? Entonces, es una pregunta que tiene toda la validez del caso, porque sabemos que las variaciones en los calibres del respaldo como tal son los que nos van a determinar si la altura de la cuchilla del troquel que tenemos actualmente nos va a funcionar adecuadamente o no. Entonces, aquí es donde viene nuestra participación. Primero, antes de entrar a ajustes o hablar de condiciones específicas, quiero presentarles este slide
donde en este slide lo que vamos a observar es las tres líneas que van a estar participando en cuanto a respaldos como tal y que se pueden estar moviendo permanentemente en los materiales. Vamos a ver ese comparativo. En ese comparativo vamos a ver que en este momento estamos en un liner de 62 gramos, un glassine, ¿cierto? Pero hemos tenido liners SSK y hemos tenido, o tenemos, y ahorita lo mencionaba Bruno, gran parte del material con la línea Super Value se va a ir hacia el liner de glassine de 57 gramos. ¿Qué ocurre? Vemos que hay una diferencia en el peso y vemos que hay una diferencia en el calibre del liner. Si vemos en la actualidad tenemos un liner de 2.2. Si nos remitimos hacia el liner SSK, que es el que anteriormente utilizábamos, pues vemos que tenía un calibre de 2.4 versus el actual, que de 2.2, pues básicamente vemos la diferencia de 0.2 milésimas. Si nos remitimos ahora hacia la nueva opción del liner Super Value, encontramos que este tiene un calibre de 2, ¿cierto? Y si lo comparamos con el de 62 gramos, que les digo es el glassine actual, lo vamos a observar que tiene también una diferencia de 0.2 milésimas de pulgada. ¿Qué ocurre con esta información? Tradicionalmente lo que hemos manejado en el mercado y que no necesariamente es una información que transmiten o que promueven los productores de troqueles como tal, siempre hemos tenido en el inconsciente colectivo de que cuando tenemos variaciones que están dentro del 10% más o menos en la altura de la cuchilla, pues normalmente no hemos tenido que generar ningún tipo de cambio en nuestro herramental. Y eso se ha visto evidenciado cuando usamos líneas diferentes dentro de la misma marca, en este caso Avery Dennison como tal, o cuando buscamos materiales de competidores y utilizamos en muchas ocasiones el mismo herramental para todos los casos. Entonces, a lo que quiero llegar con esta parte comparativa que les estoy mencionando en este momento es que básicamente lo que encontramos es que las diferencias no están tan grandes como para que necesariamente en la totalidad de los casos tengamos que hacer un cambio de herramental. Entonces, eso es de las primeras situaciones o de los primeros puntos que ponemos sobre la mesa nosotros como fabricantes para poder garantizar y tener una facilidad de acceso de la línea de productos hacia los procesos de nuestros clientes. En la mayoría de los casos, y de hecho ya lo hemos validado con algunos clientes en particular, lo único que se ha tenido que hacer es una variación en la presión del troquel como tal, que no son incrementos altísimos, por decirlo de cierta forma, sino que son graduales, como si hubiera un desgaste adicional del troquel. La cuchilla está un poco más alejada, por decirlo así, del respaldo como tal. Entonces, básicamente, para generar el acercamiento con el herramental y con el sistema de troquelado que ya tenemos, en muchos de los casos, lo único que vamos a tener que hacer es generar una presión adicional al troquel para poder llegar. Listo. Vamos a encontrar en otros casos que no es suficiente solamente con agregar presión. Aquí en esta imagen, por ejemplo, estamos viendo la representación gráfica de lo que les mencionaba hace un momento. En este momento el swaggy ustedes lo tienen desarrollado para un liner de 2.2 milésimas, ¿cierto? Si nosotros introducimos un liner de 2 milésimas de pulgada, pues básicamente estamos viendo que la cuchilla, con las condiciones actuales en las que estamos trabajando, no necesariamente va a alcanzar a tocar el liner. Y como les digo, o como les decía hace un momento, vamos a tener que ejercer un poco más de presión. Ahí dentro de los porcentajes, si no hay un desgaste muy alto del troquel como tal, pues básicamente podríamos solamente con presiones manejarlo, como lo mencionábamos ahorita. Pero ¿qué ocurre? Y vuelvo a la premisa de ahorita. Van a haber algunos troqueles que probablemente con ajustar presión no logremos alcanzar lo que estamos esperando. Entonces, ¿qué sería importante realizar en este caso? Es empezar a mirar opciones que tenemos. Tradicionalmente se han utilizado soluciones temporales. Esas soluciones temporales no necesariamente desde la parte técnica son las que nosotros más garantizamos o las que más recomendamos a ustedes como convertidores que realicen dentro de su proceso, pero que naturalmente ya no es desconocido por ustedes.
¿A qué voy con esto? Normalmente cuando un troquel, por ejemplo, ya perdió su filo, y hablando en este caso de un troquel flexible, perdió el filo o la altura no es la suficiente para lograr el corte del material como tal, y para poder lograr sacar una producción que tenemos o un par de producciones que tenemos previo a la llegada del troquel nuevo, básicamente, ¿qué es lo que se hace? Naturalmente nuestros impresores y nuestro equipo dentro de las compañías ha logrado desarrollar ciertas técnicas que pueden validarse, entre comillas, como una solución temporal. Creo que les van a resultar familiares algunas. Por ejemplo, en algunos casos, el calzar el suaje se utiliza algún tipo de laminación en el respaldo del troquel flexible, o le ponen pintura, o le ponen aceite, le ponen carbón, papel carbón, perdón. Es decir, realizan diferentes maniobras para tratar de lograr que la cuchilla se acerque nuevamente al material y poder cumplir con el esperado, que es troquelar adecuadamente el material. Como les decía, estas son soluciones temporales. Esas soluciones temporales, como solución temporal, creo que las podríamos ver todos como fácil, pero sabemos que estamos en una situación en que es natural este cambio de respaldos como tal, y no consideraríamos desde la parte técnica como lo más adecuado para seguir trabajando con los troqueles. ¿Por qué? Porque básicamente, supongamos que tú le pones pintura por la parte de atrás o pintas el troquel en la parte posterior, vas a obtener que si ves una aplicación, entre comillas, uniforme de esa pintura o de esa calza que le estás poniendo al material, pero no tienes cómo garantizar uniformidad en toda la superficie del troquel para que sea el levantamiento o el acercamiento de la cuchilla sea uniforme y, valga la redundancia, en todo el troquelado como tal, en todas las imágenes que vas a troquelar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si yo no tengo ese control, y estamos hablando de unidades que son extremadamente pequeñas, como las milésimas de pulgadas o las micras, dependiendo como las queramos mencionar, podríamos encontrar en algún caso que en unas partes del troquel, el mismo troquel que estás calzando puede tener sobre troquelado, y en otras partes puede no estar troquelando. ¿Por qué? Porque no tenemos un control absoluto sobre cuál es la cantidad de altura, entre comillas, adicional que le estoy dando a la cuchilla, y nuestro uniforme sobre todo el troquel como tal. Pero como les digo, son soluciones que ya se utilizan en el mercado, y que se utilicen en el mercado, pues lógicamente en este caso lo podríamos ver como por una solución temporal. Temporal me refiero a esto, a terminar una producción que ya tenemos y que es urgente que tengamos que entregar, pero sí recomendaría pasar a soluciones un poco más permanentes. En esta parte de soluciones permanentes, ¿qué tenemos? No serían soluciones específicas solamente para troqueles flexibles, sino que también estaríamos hablando de soluciones que podrían beneficiar los troqueles sólidos. ¿A qué voy con esto? Normalmente si vemos en la imagen izquierda, o del extremo izquierdo del slide que se está proyectando en este momento, vemos que naturalmente lo que tenemos es un yunque recto, y en ese yunque recto tenemos un suaje, el cual está marcando en las pistas a los extremos al yunque como tal. Entonces, llamémoslo así, que esa es la condición actual que tenemos, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? Al tener la necesidad de generar una altura adicional a la cuchilla, podemos tener, desde este punto de vista y trabajando sobre los yunques, dos soluciones. La primera solución, que podría ser una solución permanente, es tener yunques modificados o escalonados. Estos yunques modificados o escalonados básicamente lo que van a hacer es, en un proceso adecuado, con mediciones y con garantía de uniformidad en todo el trabajo que se está haciendo sobre el yunque, vamos a tener diferentes alturas. Puede ser un yunque bajo, un yunque normal y un yunque alto, o un yunque bajo en este caso, y el yunque tradicional que venimos usando en en nuestro proceso. ¿Qué ocurre cuando yo rebajo las pistas del yunque y genero un yunque con unas pistas de menor diámetro? Lo que va a ocurrir es que el troquel como tal va a penetrar un poco más desde sus pistas hacia donde se está apoyando en el yunque. Y al generar esa entrada va a garantizarnos a nosotros que la cuchilla baje un poco más y podamos lograr el troquelado que no pudimos con la condición de presión que mencionamos anteriormente.
Entonces, frente a esto, básicamente lo que tenemos, y ya lo hemos validado con diferentes clientes, no solamente aquí en México en particular, sino en la región por completo. Algunos ya tienen incluso dentro de su sistema y de su proceso natural, ya tienen yunques con estas diferentes alturas. Y de esa manera solventan la necesidad de acercar o alejar un poco la cuchilla conforme con las condiciones que presenta el material. Ahora, lo recomendado en este caso es, normalmente nosotros tenemos en nuestras máquinas dos, tres estaciones de troquelado, y en esas 2 o 3 estaciones de troquelado, pues básicamente lo que hemos observado en estas condiciones es que los clientes dejan en una de las estaciones el yunque en condición normal, es decir, sin generar ningún tipo de modificación, y los yunques o el yunque que tenemos en otra de las estaciones generamos esta modificación. En esta modificación, básicamente lo que se recomienda es que se haga con centros de maquinado donde podamos garantizar el diámetro uniforme sobre toda la superficie del arreglo que se está haciendo. ¿Esto por qué? Porque cualquier variación no medida o no controlada dentro de la tolerancia específica del rebajado de la pista como tal puede generarnos a nosotros que no sea uniforme el troquelado. ¿Listo? Entonces, esa sería una primera de las soluciones permanentes. Esa primera de las soluciones permanentes nos está ofreciendo a nosotros la posibilidad en este momento de, con lo que yo tengo, poder enfrentar de cierta manera variaciones que se estén presentando en las alturas o en los calibres, perdón, de los respaldos. Esa como primera solución temporal, y es la que vemos en la imagen del centro. Tenemos una imagen hacia el extremo derecho. En esta ya no generamos ningún tipo de trabajo o de maquinado sobre los yunques, pero sí adquirimos en este caso un yunque que es ajustable. Ese yunque de altura variable como tal, lo que me está generando es que yo, simplemente por el manejo específico del yunque, puedo generar que se acerque o se aleje más el yunque como tal, o el troquel al yunque, para poder garantizar que troquele cualquier tipo de respaldo que esté enfrentando en este momento. ¿Qué pasa con esa situación en particular? Esos yunques, pues lógicamente son garantizados desde los fabricantes, y de hecho, pues en parte por esto traemos o estamos presentando a ustedes esta información en conjunto con Rotometrics, que también tiene una de estas soluciones. Y en esa solución, pues no solamente sería una solución para esta eventualidad que tenemos en este momento, sino que podría ser incluso una solución para futuras ocasiones, porque incluso podrías estar pasando de troquelar con el mismo troquel un material que tiene respaldo Glassine y luego estar troquelando con ese mismo herramental un material que tenga respaldo poliéster, por ejemplo. Entonces ahí ya sí estamos hablando de diferencias mucho más grandes que se pueden cubrir y de una garantía de la uniformidad completa en el yunque cuando se está trabajando. Entonces, básicamente, a nivel de soluciones, para poder afrontar esta época de abastecimiento en que se está presentando, nosotros desde el equipo técnico de Avery trataríamos de recomendar a ustedes un poco más el trabajar sobre estas soluciones que son más permanentes y más técnicas, por decirlo de alguna forma, de manera que podamos conjuntamente solventar estas necesidades que se están presentando en el momento. Hasta aquí tengo la información que les iba a presentar y les cedo en este momento la palabra al equipo de Rotometrics. No sin antes indicarles que lógicamente al finalizar la charla como tal, podríamos estar hablando particularmente de las preguntas que ya están planteando y preguntas adicionales que puedan surgir. Adelante, Raúl, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Camilo. Voy a compartir mi pantalla. Ok, bueno, pues antes que nada, de igual manera, muchas gracias a todos por su presencia en este webinar, que realmente es algo muy importante para nosotros compartirlo con Avery.
Sí, de nuevo agradezco a Juan Camilo complementar un poco más la información que dio Juan Camilo en relación a lo que nosotros como Rotometric nos enfrentamos al día a día, ¿sí? Primero que nada voy a decirles, Rotometrics es una empresa líder mundial en fabricación de herramientales. Tenemos ya más de 60 años de presencia en la industria, ¿sí? Ahora, antes era una empresa que fue establecida como una empresa de propiedad familiar, pero realmente el crecimiento ha sido tal que tenemos prácticamente presencia en todo el mundo, con centros de manufactura y reparación, ¿sí? Y también centros de técnicos, ¿sí? Perdón. El día a día que nos enfrentamos nosotros como Rotometrics con nuestros clientes, ¿sí? Es que tenemos siempre, porque nos están diciendo, tenemos problemas con el respaldo, ¿sí? Esto no es exclusivo de Avery, sino es en general con todos los demás fabricantes, que las variaciones en de los liners incluso son de lote a lote. Podemos tener una ficha técnica de un material, el cual entre fabricación y fabricación hay una variación que no fue comunicada al cliente y no me corto el swag, está dando el swag, estoy teniendo problemas, ¿qué puedo hacer? Y empezamos luego a ver, pero obviamente nosotros ya al tener este problema ya pues un poquito ya enfocado, pues nos vamos caso por caso con los clientes para ver realmente qué es lo que les está pasando, ¿sí? Nosotros tratamos de explicarles a los clientes siempre, número uno, cuál es la diferencia entre los troqueles, ya sea flexibles o sólidos, para cortar cualquier tipo de material, ¿sí? Los suajes para cortar papel son de una cuchilla con un piso más amplio y un filo medio, los que cortan película. ¿Esto por qué? El filo para cortar papel, por la naturaleza del material, tiene que penetrar y desgarrar el material para poderlo separar, ¿sí? Por eso es una cuchilla un poquito más amplia, para que pueda tener ese comportamiento con el material. Contrario con lo de la película, tiene que ser una cuchilla más aguda, más delgada, para que únicamente lo que hace es, por las propiedades físicas, principalmente de los BOPPs, que penetra y únicamente separa, no desgarra, no corta, ¿sí? Entonces, ahí es cuando empezamos a ver con los clientes qué tipo de materiales están cortando, ¿sí? No recomendamos usar un suaje que se pidió para película y cortar papel, y viceversa, si un suaje se pidió para cortar papel, que no corte película, ¿sí? A final de cuentas, nosotros siempre lo que le resumimos a los clientes es de que no existe un suaje multisustrato. Y esto no es por una cuestión comercial ni nada de eso, simple y sencillamente porque todos los materiales se tienen que comportar de manera distinta y esto tiene también que ver mucho el espesor del liner, ¿sí? Lo que nos manda principalmente a nosotros cuando nos mandan a fabricar un troquel y que les pedimos la ficha técnica, ya ven que en Rotometrics tenemos fama de que somos muy preguntones, esto es para asegurar la calidad del producto, ¿sí? Nosotros siempre nos basamos en entre todas las variedades que tiene Rotometrics de las diferentes calidades de troqueles, ¿sí? Ahora, también cuando los clientes nos empiezan a preguntar el porqué de que no me está cortando, me está pasando y todo eso, les explicamos muy brevemente cómo funciona, cómo está constituido el esquema de cómo sobajar, ¿sí? Nos vamos con 3 puntos principales. 1 es el diámetro de la pista. 2, el cuerpo del cilindro magnético. Y 3, el yunque, ¿sí? La medida estándar de la altura de las pistas o el diámetro de las pistas es de 0.019 milésimas de pulgada, ¿sí? Que eso, en relación con el espesor del material y principalmente con el espesor del liner, nos va a dar un clearance, ¿sí? Este clearance nos va a hacer y determinar la altura de la cuchilla con la que se va a cortar el troquel, ¿sí? Este es el famoso clearance, es el espacio que queda para pasar el material
entre el yunque y la altura de la cuchilla, ¿sí? Si lo viéramos más a detalle, así es como se vería. La altura de la cuchilla va a variar dependiendo principalmente, y esto es algo que quiero hacer mucho hincapié, en el espesor del liner. Muchas veces el superficial, y obviamente sí tiene que ver, y sobre todo también el adhesivo, pero lo que manda para nosotros es el espesor del liner, ¿sí? Entonces, bueno, aquí complemento la información cuando es un corte metal a metal o un corte a liner o a respaldo. Como ven, cuando hay corte metal a metal, no hay ese famoso clearance, ¿sí? Pero cuando es corte a respaldo, siempre queda un espacio para eso. Pero aún así, cuando es corte metal a metal, necesitamos saber exactamente el espesor del material para que únicamente corte y no se lleguen a golpear las cuchillas junto con el yunque, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el suaje no corta? Así muy específico. Y se los mostramos a los clientes de esta manera. La cuchilla penetra y únicamente se queda en lo superficial. No está cortando en el liner. ¿Qué nos provoca? No estamos haciendo un logre, tenemos que meter más presión, etcétera, etcétera. Afortunadamente, digo nuestros porque pues somos compañeros todos, nuestros clientes, nuestros operadores con los que tenemos contacto día a día, pues ya la verdad es que mis respetos, todos tienen una gran habilidad y nosotros realmente también aprendemos mucho de ellos porque no se quedan parados que dicen, el suaje no me cortó, ¿sí? Hacen muchísimas cosas en el día a día y se enfrentan para que el suaje corte. ¿Qué pasa al revés? Cuando el suaje corta profundo, que lo que le llamamos literalmente que nos está marcando el liner, ¿sí? Cuando un cliente nos reporta este tipo de situaciones, lo primero que les preguntamos es, ¿cuál fue el suaje, cuál fue el material con el que pediste este troquel? ¿Sí? Y en la mayoría de las veces, nosotros nos hemos dado cuenta que ahí está el problema del meollo del asunto, como decíamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces hay variación en el material con el que se pidió el suaje al material con el que están cortando realmente. ¿Qué es lo que pasa? Pues que compras, no compró con el mismo proveedor, que hubo cambio en especificaciones del material, incluso de lote a lote, tenían ahí un material rezagado y lo metieron, o sea, hay muchas cuestiones, pero de nuevo, los operadores pocas veces se quedan parados para resolver ese tipo de problemas, ¿sí? Más gráfico, y complementando de nuevo otra vez la información que dio Juan Camilo, cuando nosotros tenemos, este es el comportamiento de cuando nosotros tenemos un suaje, que nosotros lo pedimos para un liner de 2.6 milésimas. Como ven, cómo se comporta el suaje con diferentes liners. De nuevo, el superficial es el mismo, el adhesivo es el mismo, pero si tenemos un liner de 3, de 2.2, etcétera, el comportamiento va a ser totalmente distinto y ahí es cuando realmente viene el reto para los operadores de las máquinas de poder hacer que el suaje funcione, ¿sí? Y obviamente también tienen soluciones temporales o incluso también definitivas para hacer un suaje que dijimos, bueno, pues ya tengo este material y tengo que sacar estas bobinas y tengo bobinas en almacén donde lo voy a sacar, pues ya saben cómo exactamente qué hacer para cortar ese tipo de materiales, ¿sí? ¿Qué soluciones? Hace rato también Juan Camilo dio algunas soluciones temporales y más que temporales yo las llamaría prácticas que hacen los operadores. Calzar con un foil, con una hoja de papel carbón, el cilindro magnético para que le dé más altura a la placa flexible y poder suajar. Con un marcador de cera, con el suaje por la parte posterior, se coloca sobre un foam y sobre una alfombra y empiezan a marcar las líneas donde están el suaje, las cuchillas. ¿Para qué? Para que levante un poco más el suaje, ¿sí? También otra cosa que hemos visto y se comentó anteriormente es poner una capa de pintura en aerosol en general al troquel, ¿sí? También se puede calzar el yunque, igual con un foil o algo para levantar el material. Entonces,
esto es prácticamente el día a día que hacen los operadores, ¿sí? Obviamente, no es la solución ideal. Lo ideal sería que el suaje cortara a la perfección con el material, pero si no estamos teniendo el resultado óptimo, se tiene que ingeniar para que el resultado sea el que nosotros deseamos y no se vaya a tener un rechazo del cliente porque ya sea o que no corte o que esté marcando demasiado el liner, ¿sí? Esto es con relación a los suajes flexibles, ¿sí? Con los suajes flexibles, lo único que nosotros podemos modificar es que no nos corte, ¿sí? Y poder subir un poquito más las cuchillas. Pero ahora con relación a los otros herramientales, tanto para las soluciones un poquito ya más técnicas, ¿sí? Está la planta de Querétaro en Rotometrics, de reparaciones, donde Marco Silva está liderando el proyecto como gerente general, y entonces nos va a dar ahorita la explicación de qué hacer, tanto con suajes sólidos y con los yunques, complementando más la información que les dio Juan Camilo. Si quieres tomar la palabra, Marco. Gracias, Raúl. Bueno, pues además de todo esto que comentamos, bueno, que ya hemos comentado del ingenio de los operadores, que obviamente es muy bueno, y del día a día, la buena noticia que podemos darles a ustedes en general y en específico a los clientes de México es de que, hablando de suajes sólidos, cuando sean ajustes de filo o de reafilo, lo podemos hacer aquí directamente. ¿Qué logramos con eso? El evitar el desgaste de esos ingenios de nuestros operadores, de no tener la merma del desgaste o estar ajustando con laminado, con todos esos tipos de detalles que ya tenemos y ya sabemos. Con esto, con un suaje sólido, con los sólidos, podemos garantizar al 100% que van a ganar ustedes tiempo, no nada más en la productividad, sino en la eficacia y durabilidad de la herramienta. En los troqueles, tanto flexibles como sólidos de Rotometrics, nosotros entregamos un certificado de calidad, donde efectivamente ahí viene con qué material ordenaron esa herramienta. Eso es clave para nosotros y es clave también para ustedes, porque entendemos que pueden tener diferentes proveedores, pero si ustedes tienen esa lectura de los materiales, es más fácil tener un preventivo antes de entrar a máquina y tener problemas de desperdicios o de mermas. Esto hablando de sólidos, podemos hacer, si se traspasa el liner, podemos hacer el ajuste con un filo nuevo. Si es a la inversa de que la navaja no está tocando el material o el liner, se pueden bajar pistas, y que eso es realmente muy rápido, en una hora máximo se puede hacer, y ustedes tienen ahí la seguridad de que la herramienta va a estar bien. Pasamos al otro, Raúl. La otra buena noticia es de que la mayoría de ustedes sin duda deben de tener yunques extras o yunques sin vida o yunques que ya no funcionan, o los famosos anvils. Nosotros los invitamos a que nos los manden. Nosotros podemos aquí verificar si realmente todavía tienen vida o no para un rectificado normal, de que quede bien la herramienta. Nosotros tenemos aquí equipo de última generación del grupo Rotometrics, donde garantizamos al 100% la calidad, ya sea que sea un yunque parejo o que esos yunques que les sobran o que pueden tener de más, calibrarlos de acuerdo a un análisis de los materiales que ustedes tienen y hacer pista alta o pista baja. Nosotros recuerden que esto es todo precisión, entonces manejamos 10 milésimas de pulgada. Entonces podemos trabajar, efectivamente no hay un suaje multicorte, pero podemos hacer un análisis en conjunto con ustedes de los materiales que tienen para poder sacar la mejor propuesta en el tema de los yunques escalonados. Podemos identificarlos, ya sea marcarlos o pintarlos de un lado de la cara que da hacia el operador, donde pueda ser plenamente identificado. El montaje realmente, la mayoría de las máquinas es muy simple y muy rápido,
donde ustedes no van a tener ese famoso desperdicio o pérdida de tiempo en los ajustes. Con esto van a tener ustedes una mucho mayor calidad de corte y durabilidad. Okay. Bueno, pues muchas gracias, Marco. Voy a continuar ya por último, dando la solución, pues, pues ya definitiva para evitar estos problemas con la aparición de los liners, ¿sí? Y esto es, bueno, esto es complemento de un suaje con pistas altas, con pistas bajas. El material puede subir o bajar dependiendo de lo que de las diferencias que haya en el respaldo, y con eso entonces no va a tener problemas, y el operador va a decidir si pone pista alta o pista baja o pista normal para poder terminar de convertir los proyectos. Ahora, la solución definitiva para las variaciones de los liners es tener un yunque ajustable. ¿Sí? Este yunque ajustable permite el cambio de clearance de manera automática y la altura de las cuchillas, y se puede controlar la altura de las cuchillas, ¿sí? y de las pistas. ¿Sí? Esta profundidad se puede hacer con un simple toque. Como ven, tienen ahí un reloj que controla en milésimas de pulgada la altura del yunque, y se pueden hacer cambios graduales en la profundidad del corte. ¿Sí? Entonces, esto va a ayudar muchísimo a que realmente ese problema que tenemos de variación de liners, que es, como otra vez les repito, el día a día a lo que se enfrentan los operadores, ya pueda ser solventado de manera automática y definitiva, y no va a importar, incluso si el suaje está teniendo un leve desgaste, subimos el yunque y ya puede funcionar otra vez. ¿Sí? Ahora, Rotometrics tiene dos versiones, ¿sí? Uno que es el ACA, que es un Adjustable Crane Anvil, que permite subir únicamente de arriba hacia abajo, de manera uniforme, la altura del yunque para acercar o alejar el material. O el Versacut, que puede hacer lo mismo de subir arriba para abajo, pero también se puede hacer movimientos lado a lado para ajustar cuando hay una descompensación, se está desgastando más el line, lo que es el corte con este tipo de herramientales. Y la buena noticia, y esto es una primicia que vamos a estar dando, para el próximo mes, Rotometrics va a sacar una nueva línea automatizada de este tipo de herramientales. La información se las vamos a hacer llegar directamente a todos nuestros clientes, pero ya va a ser un nuevo, es el que está del lado derecho, va a ser un nuevo producto que realmente crean que va a ser un muy buen producto que va a automatizar todo esto que estamos hablando, ya lo va a automatizar. ¿Sí? Ya nada más para finalizar, ¿qué es lo que hace un yunque ajustable? Nosotros tenemos un material que tiene un respaldo de 2.5 milésimas y así se compró el suaje. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Únicamente ajustamos en la parte del lado del operador con el control que tiene el yunque ajustable, y si tenemos el nuevo material con un respaldo de 2.2 milésimas, hacemos el ajuste y automáticamente sube el yunque, acerca el respaldo a la cuchilla y controlamos el corte. ¿Sí? Y viceversa, nosotros compramos un suaje para un respaldo de 2.5 milésimas y resulta que ahora el nuevo material que tenemos es de 3.2 milésimas, me estoy yendo al máximo, o sea, porque realmente ahorita las variaciones que comentó Juan Camilo son mínimas, que se pueden controlar sin ningún esfuerzo, pero cuando es algo muy drástico, en este caso ya de casi milésima y media, únicamente bajamos y acercamos el corte para que sea el corte perfecto. Esto también ayuda, tener un yunque ajustable ayuda bastante para materiales que tienen los liners muy delgados y estar controlando de manera perfecta el corte. ¿Sí? Estoy viendo ahí varias preguntas, pero al final las vamos a responder con muchísimo gusto. ¿Sí? Ahora, como promoción, para esto que comentó Marco, del envío de los herramientales para los clientes de México,
tanto en reafilados y rectificado de yunques, todos los clientes que vayan referenciados por Avery Dennison durante todo el mes de abril, ¿sí?, van a tener un 10% de descuento en estos maquinados, ¿sí? Ya sea rectificado de yunques o refilado de suajes, referenciados por Avery, le dicen, ¿saben qué? Vi esa promoción en el webinar que se dio allá en conjunto con ustedes, se va a tener ese 10%. Y hace rato platicaba con Jackie Ramos, a la que le voy a dar la palabra en un minuto, qué pasaba con nuestros clientes de Centro y Sudamérica, ¿sí? Esta misma promoción se va a aplicar para ustedes, pero podría ser que se mande a Brasil o a Estados Unidos, pero también van a tener ese mismo descuento para los herramientales, ¿sí? Entonces, cuenten con ello, aprovéchenlo, y nosotros estamos para apoyarlos en conjunto con Avery para poder solventar entre comillas, pequeño problema que nos estamos enfrentando, pero créanme que en equipo lo podemos sacar mejor. Bueno, les agradezco mucho. Ya para finalizar, le voy a dar la palabra a mi compañera Jackie Ramos, que es súper famosa aquí en el medio y que muchos de ustedes la conocen, para que nos explique realmente qué es Maxes ahora, ¿sí? Que como ven ya Rotometrics es parte del grupo Maxes, y te doy la palabra, Jackie. Muy buenas tardes para todos. Gracias por el tiempo que han tomado para participar en este maravilloso evento que ha programado el equipo de Avery Dennison, y al cual pues nosotros como socios estratégicos, Rotometrics, Maxes, estamos participando. Gracias a todos por su participación y por su fidelidad a los productos Avery, a los productos Rotometrics. Como bien ha dicho mi compañero Raúl, Maxes, ustedes muchos se preguntarán, ¿y quién es Maxes y quién es Rotometrics? Pues Maxes es el nombre del corporativo al cual pertenecemos, no solamente lo que es nosotros como Rotometrics, sino otras marcas de productos también que se utilizan dentro del proceso de troquelado, que se utilizan dentro de las maquinarias. Como bien pueden ver ustedes en la lámina que están mirando en este momento, nosotros como empresa le ofrecemos las soluciones que van de principio a fin para cualquiera de las necesidades que ustedes puedan tener, mediante el uso de las marcas más reconocidas para el manejo de banda y poniendo a su alcance las soluciones integrales y personalizadas que le van a ayudar a ustedes a poder trabajar de una mejor manera, de una forma más rápida, de una forma más inteligente y con las soluciones más novedosas que hay dentro de la industria. Nosotros como fabricantes dentro del corporativo, pues tenemos diferentes componentes que se van a utilizar y los cuales se fabrican bajo los estándares más estrictos de precisión, de calidad y con un conocimiento muy profundo que va a permitir a nuestros clientes que puedan operar de una mejor manera. Por ejemplo, si ustedes en una de sus prensas necesitan unos frenos de embragues o unas células de control de carga de tensión, pues nosotros dentro del corporativo Maxes, a través de nuestra compañía hermana MacPower, ustedes pueden obtener esas herramientas. Si necesitan guías de bandas y sensores, pues la empresa Pfeiffer las ofrece, y a través del mismo corporativo Rotometrics o a través de nosotros pueden solicitarlo, y nosotros nos encargaríamos de contactarlo con el departamento que se encarga de esta parte. Si necesitan rodillos de enfriamiento, pues eso lo ofrece Rotometrics. Se pondrían en contacto o con Raúl, con Marcos o con mi persona, y ya nosotros pues canalizamos todas esas herramientas. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente ofrecemos troqueles y cilindros, sino que tenemos una gama completa de todo lo que ustedes van a poder necesitar desde principio a fin dentro de su proceso de corte. Dentro de las empresas que pertenecemos al equipo Maxes está Rotometrics, está la empresa MacPower, tenemos a Tiklan, tenemos a Pfeiffer, tenemos a Components y tenemos a Webex y Valley Rolling. Cada una de esas empresas, como ustedes pueden ver en esta imagen que compartimos, fabrican diferentes herramientales que son necesarios y que en un momento dado pues ustedes tendrán que
reemplazar dentro de su empresa. Nosotros en Rotometrics no solamente queremos ofrecerle troqueles y cilindros y herramientas, sino que queremos ser sus socios estratégicos y acompañarlos de principio a fin en las necesidades que ustedes tienen. Contamos con un equipo de ventas, contamos con un equipo técnico especializado con muchos años de experiencia, y todo esto en conjunto pues le ofrecemos a los clientes las soluciones que necesitan. Este tema de los espesores de los materiales es algo que se ha venido gradualmente, han venido con estas variaciones, pero con las herramientas que nosotros ofrecemos, la explicación que mis compañeros han dado, Marcos y Raúl, y la explicación que dio Juan Camilo, pues estamos aquí para apoyarles y caminar día a día con ustedes. Sé que es algo que a muchos les preocupa, pero hay solución para todos. Tenemos las herramientas, como explicamos, tenemos los yunques ajustables, están las técnicas que se utilizan dentro de la industria para hacer que los troqueles funcionen, pero aquí estamos nosotros para apoyarles, todo el equipo Rotometrics. Cualquier información que necesiten adicional pueden contactarnos. Aquí están nuestros correos electrónicos, nos pueden contactar y inmediatamente uno de nosotros estaría comunicándose con ustedes y dándole la solución y apoyándole que ustedes necesitan. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su fidelidad. Saben que aquí estamos para suplir y ayudarles en sus necesidades de troquelados. Hacia adelante, todos juntos como la gran familia que somos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Esto ha sido todo de nuestra parte. Igual, le cedemos la palabra al equipo Avery. Buen día a todos. Mi nombre es Daniel Jiménez, soy gerente de ventas en Avery Dennison, México. Muchas gracias a todos los expositores por sus presentaciones, estuvieron excelentes. Durante las charlas nos han estado llegando varias preguntas. A continuación, vamos a pedir el apoyo del equipo Avery y del equipo de Rotometrics para que nos puedan apoyar a contestarles. La primera pregunta, Bruno, ¿nos podrías apoyar, por favor? ¿El cambio que harán del liner de 62 gramos a la línea Super Value será inmediata o cómo piensan irla introduciendo al mercado? Y adicional, ya cuando estén los materiales Super Value, ¿no regresarán al material que actualmente están usando de 62 gramos? Buenísimo, Dani. Muchas gracias. Correcto, la introducción al mercado está sucediendo durante el mes de abril. Nosotros con nuestro pronóstico de llegada de materiales y evidentemente haciendo un match con el forecast que tenemos, consideramos que justo este mes es donde estaremos empezando, no obviamente a full con toda la línea de productos, probablemente en este mes solamente lo estarán viendo en 3 o 4 líneas y dependiendo conforme se vaya viendo la situación mundial, probablemente el número de especificaciones vaya aumentando en los siguientes meses. Ahora, por la segunda pregunta que nos comentan, creo que es una muy buena pregunta y muy válida. Y para ser muy honestos, la situación sería que va a depender mucho de cómo vayan evolucionando las cosas. Como les comentábamos al inicio de la presentación, nuestro principal objetivo es asegurar la consecución del negocio y evidentemente proveer de las mejores herramientas posibles para ustedes. Entonces, este cambio que estamos viendo es el que consideramos que mediante la introducción de la línea Super Value pudiéramos estar viviendo en el mayor plazo del tiempo, en el corto o mediano término. Sin embargo, si la situación de la huelga, la guerra o algún otro tipo de costeo de proveedores nos llevara a la necesidad de hacer nuevos ajustes, los estaríamos comunicando con ustedes con la mayor anticipación posibles. Gracias, Bruno. La siguiente pregunta también sería para ti, Bruno. ¿Podemos tener de una vez acceso a las fichas técnicas de los productos nuevos? Sí, gracias, Dani. Correcto, la respuesta es sí. Esas fichas técnicas ya están disponibles y pueden acceder a ellas, ya sea por herramientas propias o bien poniéndose en contacto directo con el equipo de ventas. Gracias, Bruno. Juan, ¿nos podrías apoyar, por favor? Es clara la información, pero tengo temor en la práctica. ¿Podría tener algún acompañamiento de ustedes para facilitar la transición? Gracias, Dani. Sí, básicamente la respuesta es sí, y no solamente en México, sino en la región. Tenemos un equipo de soporte técnico preparado para acompañarlos y hacer un poco más tranquila, por decirlo de alguna forma, la transición.
Entonces, simplemente es coordinarnos a través del equipo de ventas o directamente con el equipo de soporte técnico y simplemente nos organizamos para realizar este acompañamiento, pero sí pueden contar con ello. Antes de pasar a la otra pregunta, Dani, una corrección. En el correo de contacto, en el slide que estamos viendo, en este caso el mío, hay un error, no es lógicamente federico.partida, sino juan.ocampo. Gracias, Juan. Juan, la siguiente pregunta también tú nos podrías apoyar, por favor. ¿Cuál sería la diferencia del SSK y el Glassine en términos generales? En términos generales, pues básicamente de SSK a Glassine estamos hablando, uno, de la naturaleza del papel y un poco de durezas, pero al final lo importante aquí no es tanto mirar esa diferencia, sino mirar la igualdad. ¿Y por qué hago esa claridad? Ambos materiales están desarrollados específicamente para lograr el transportar el material autoadherible, el ser troquelado sin generar ningún tipo de daño en el proceso como tal, y de la misma forma ser identificados por las máquinas automáticas si fuera el caso. Entonces, en este caso, me inclinaría más por la igualdad que por la diferencia. O sea, al final, ambos casos estamos hablando de papeles. Listo, y papeles con silicona. Frente a ese caso, lo que vamos a obtener de diferencial es básicamente el origen y de otro lado un poco la dureza, pero en este caso no sería un factor a tener en cuenta. Gracias, Juan. Juan, ¿ya se han probado estas nuevas opciones de liners con clientes? ¿Qué resultados han obtenido y fue necesario hacer ajustes? Sí, muy buena pregunta, Dani. Creo que en parte lo intenté mencionar en el comentario cuando estaba haciendo mi presentación. Y lógicamente, previo al generar algún tipo de lanzamiento, plantear nosotros la posibilidad de lanzar al mercado algún tipo de producto como tal, sea en la estructura completa o sea teniendo en cuenta alguno de los componentes, pues previamente realizamos pruebas que son desarrolladas en nuestros laboratorios y también hacemos pruebas específicas piloto con algunos de nuestros clientes. En este caso, y para la pregunta particular que mencionas, sí hemos hecho ya pruebas con clientes y en esas pruebas con clientes lo que hemos obtenido en la mayoría de los casos es solamente la necesidad de variación de un poco de presión para poder obtener el troquelado con el herramental actual. Pero no podemos dejar por fuera las otras necesidades que mencionamos ahorita que se van a presentar probablemente con algunos otros clientes y que sí tendríamos que tener una intervención adicional. Muchas gracias, Juan. A continuación hay algunas preguntas que pienso que nos puede apoyar mucho el equipo de Rotometrics. Les leo la primera, es en el caso de que sea a la inversa y pasamos de un calibre más alto a uno más pequeño y el SOAG traspasa el liner, ¿se puede hacer algo? En este caso, cuando tenemos, para que un troquel, cuando los troqueles están presentando problemas de corte, hay varias variables que se tienen que tomar en consideración. Una de ellas, pues, obviamente, es las características del material, pero también hay que considerar las condiciones del cilindro magnético y del yunque. Asegurarse que las pistas en el cilindro magnético no vayan a estar muy gastadas y que la superficie del yunque o anvil pueda estar, sea consistente, esté completamente lisa, no sea que ese yunque necesite ser rectificado. Obviamente, cuando tenemos un respaldo más grueso y bajamos a un respaldo más delgado, una de las opciones que se presentó, que no son las idóneas, pero son opciones que son con las que se tiene que trabajar en estos momentos, es aplicar más presión o calzar el troquel. Pero sabemos las implicaciones que esto presenta cuando se hace ese tipo. Tendrían que revisarse las herramientales, el yunque, el cilindro magnético, para ver por qué les está ocasionando sobretroquelado o le está cortando más profundo aún con un respaldo más delgado. Muchas gracias, Jackie. La siguiente pregunta es, ¿se afecta el magnetismo en los SOAGes flexibles por las soluciones temporales como foil o pintura? El magnetismo de los cilindros no es que se va a afectar. El cilindro magnético no va a afectar su magnetismo.
Lo único que puede afectar es en el troquel con ciertos tipos de tinta que se utilizan y con la abrasividad que pueda tener el material. Por eso es muy importante que al momento de colocar sus órdenes de compra sean muy específicos con las características del material que van a estar cortando. Lo idóneo es que nos compartan la ficha técnica para nosotros, en base a las características del material, poder determinar no solamente la altura de corte, el ángulo de corte, sino también el acabado que se le va a colocar a ese troquel. Gracias, Jackie. Con la obtención de yunque ajustable, ¿nos olvidaremos de mandar a fabricar nuevos suajes flexibles? Mira, te diría que sí, te diría que no. Es algo... Los yunques ajustables es para poder trabajar con respaldos de diferentes espesores y poder tanto subir o bajar el espesor. Pero obviamente esto es la solución idónea en este momento para muchos, el que puedan hacer la inversión en uno de estos herramientales, porque obviamente pues ahora mismo la opción es 57 gramos, pero quien quita que mañana sean 62, y muchos se preguntarán, ¿y entonces qué voy a hacer con los que tengo o con los que he ordenado? La solución sería el yunque ajustable, pero obviamente eso también tiene sus implicaciones, pero te diría que sí. Gracias. ¿Y qué cuidados debo de tener cuando tengo un webmaster en un sólido? Me imagino que es un yunque ajustable. Realmente nosotros tendríamos que dar la evaluación de las condiciones de ese yunque o ámbil, pero sí tendríamos que ver, porque sí hay muchas variaciones dependiendo del fabricante de esa máquina. Gracias, Marco. Pues muy bien, pues muchas gracias al equipo por contestar estas preguntas, por la participación en general durante todo el webinar. Muchas gracias al equipo Rotometrics que participó junto con nosotros. Sabemos que hubo personas que no pudieron asistir a este webinar, por lo que la próxima semana les vamos a estar enviando la grabación del mismo mediante un link para nuestro canal de YouTube. De esta manera lo podrán compartir con sus colegas, y cualquier duda que tengan nos la pueden enviar al mail ad.mx@averydenison.com. Nos quedaron algunas preguntas sin contestar, pero les comento que todas las preguntas van a ser contestadas y enviadas posteriormente junto con las presentaciones. De igual forma, les dejamos nuestros datos por si necesitan más información de algún tema en específico. A nombre de Avery Dennison, les agradezco mucho su participación, su tiempo, y nos vemos en el siguiente webinar. Hasta luego.